En esta parte del programa queremos saber si ustedes o nosotros somos hipocondríacos, una condición que genera preocupación o miedo ante una enfermedad. Y para hablar de esto nos conectamos con María Sol Stagnato. Bienvenida, ¿cómo está? Ajá. Ajá. Ahí ya seguro María nos Sol. vamos a conectar. Bueno, la verdad es que es un tema súper interesante. Yo creo que cada uno de nosotros conoce algún hipocondríaco, ¿verdad? O sea, yo tengo tendencias un poquito hipocondríacas. O sea, Sí. sí, la verdad sí. Ay, o sea Porque que tengo mucha imaginación. O sea, si tienes mucha imaginación, como que pues, te imaginas cosas. Yo Bueno, creo que esa es mejor- la pregunta que le vas a hacer tú, Augusto, a María Sol. Aquí la tenemos. María Sol Estañito, bienvenida. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, Bueno. estamos aquí para hablar precisamente de la hipocondría, pero lo primero es la pregunta de rigor. ¿Qué es ser hipocondríaco? A ver, lo que hay que diferenciar son características en la personalidad de cada uno, que como él decía, quizás a veces uno tiene un temor a enfermarse y demás. Eso es algo graduado y es lógico, es normal que a cualquiera le pueda suceder. Otra cosa muy diferente es padecer un trastorno, ¿sí? De ansiedad relacionado al enfermarse. Y la característica más importante de esto es esa preocupación excesiva y ese miedo intenso a enfermarse, pero siempre llevándolo a lo catastrófico, ¿sí? A una enfermedad grave, no cualquier enfermedad, sino alguna enfermedad grave. O sea, Y generalmente- decir que te duele el corazón, tengo cáncer. Cosas así, ¿no? Tal cual. Entonces, puede que aparezca algún tipo de síntoma, ¿sí? Pero uno ya lo lleva al extremo, ¿sí? Y además, lo característico en esto es que las personas que padecen este trastorno tienden o a ir muy seguido al médico y hacerse muchos chequeos, por ejemplo, en un año hacerse 10 chequeos, y desconfiar de la opinión del médico y de los análisis, ¿sí? De los resultados, o bien puede que no vayan directamente a hacerse ningún tipo de control ni de chequeo, porque es tanto el miedo que le generan que no quieren ni aparecer en las clínicas, en los consultorios, y no quieren ir a consulta. María ¿no? Sol, pero claro, tú nos estás aclarando esto, ¿no? Porque yo tenía entendido que el hipocondríaco era una persona que siempre se sentía enferma. Ahora tú estás diciendo que es que lo lleva a un grado más allá, que no solo se siente enferma, sino que lo magnifica. Tal cual. Por eso la otra vez hablamos de esta tendencia que tiene la mente a catastrofizar todo, ¿sí? Nosotros quizás, por ejemplo, sale un lunar y ya estamos pensando en el extremo, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad puede llegar a ser? ¿Hacia dónde puede ir eso? ¿Cuál es el extremo de esa enfermedad? ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una enfermedad, digamos, que sea benigna, sino que uno ya lo lleva al extremo de pensar que puede ser un cáncer, o algo bastante grave. ¿Sí? Además Eso es lo eso, y además de no confiar en la opinión que te dicen, si te dicen, no, eso es un dolor de cabeza, estás estresado. No, doctor, esto es más grave. O sea, ese tipo de O sea, comportamiento. tú eres más médico que el médico. pues. Exacto. O sea, no es lo que usted diga, es lo que yo diga porque yo me siento así, me siento asado. Claro, ahora, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer, lo peligroso que puede ser una persona hipocondríaca? Sí, el problema de esto es que esto va a afectar la calidad de vida de la persona en un montón de aspectos, ¿sí? Va a entrar en un estado de pánico y por eso a veces también se genera el miedo al miedo, ¿sí? Miedo a tener sensaciones físicas porque ya las asocia con algo negativo. Empieza a tener mucha ira, desgano, angustia, empieza a tener visión de túnel, ¿sí? De que solamente focaliza en eso y cree más en sus pensamientos, como decían recién ustedes, que en la realidad misma, ¿sí? Entonces es muy difícil también confrontar con personas así y demostrarles, ¿sí? Que objetivamente no tienen nada porque están seguros de que tienen algo, ¿sí? Por eso también es importante que hagan un tratamiento adecuado y que puedan rematrizar esos pensamientos disfuncionales. O sea, ¿hay tratamiento para las personas hipocondríacas? Claro que sí. Sí, claro que sí. Por eso siempre lo que decimos es que lo ideal es que vayan a un psiquiatra o a un psicólogo, que puedan hacer una consulta y que ellos puedan derivar y que puedan decir realmente qué es lo que les está ocurriendo. En cada caso habrá que evaluar cuál es la situación y ver cuál es el tratamiento adecuado. Pero todo lo que es psicología cognitiva hoy se sabe que es lo que más funciona para este tipo de problemáticas. María Sol, y hay varios tipos de hipocondríaco, porque, por ejemplo, y lo voy a decir, yo llamo, por ejemplo, a mi mamá.
y le digo, mamá, me dice, hija, ¿cómo amaneciste? Y yo, cónchale, mamá, tengo como un dolorcito de cabeza. Y yo, que me duele la espalda, la cabeza, y ayer tuve la cabeza como así. Es decir, hay mucha gente, mamá, vos sé que es verdad, hay mucha gente que de repente no sienten nada, pero buscan de alguna manera comparar que su dolor sea más fuerte que el que tú tienes o más intenso o que lo acompañó por más tiempo. ¿Eso también se podría considerar una persona hipocondríaca? Sí, sí, por eso yo un tip fundamental que le doy a los pacientes es que no estén hablando todo el tiempo de enfermedad, de muerte, de lo que le pasó al otro, del dolor que tengo, porque uno primero que se instala en la queja y eso genera más malestar, todo lo que decimos, la mente lo escucha y después lo transmite en el cuerpo. Y además, porque pasa esto, que uno a veces empatiza con el dolor y con la enfermedad del otro. Entonces, lo que el otro le está Lo atraes. uno también lo sufre y cree que también le va a pasar a uno. Oye. Y uno empieza también con ese circuito de pensamientos disfuncionales y ese y sí. Y si me agarro esto, y si me contagio, y si me pasa lo mismo, y si... Entonces, son gatillantes de la ansiedad. Marisol, tú sabes que en estos días tuvimos a una invitada aquí que trajo un libro sobre una enfermedad que ella padecía y yo le hice la pregunta si ella pensaba que nosotros mismos nos producíamos la mayoría de las enfermedades. Y tú debes hablarnos un poquito más de eso, de que lamentablemente muchas veces la hipocondría puede inventarse cosas, pero otras veces de tanto inventárselo el cuerpo, porque la mente es muy poderosa, se lo llega a creer y se lo produce. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, dos cosas con respecto a eso. Una, que la mente tiende a ser una generalidad y una regla de las excepciones. ¿Sí? Quizás en algún momento tuve una enfermedad grave o pasó algo o viví alguna situación traumática y tiendo a creer que me va a pasar siempre. Entonces, en vez de poder darme cuenta que son más las veces que pienso que me voy a enfermar que las veces que me enfermé, estoy continuamente creyendo en mi mente y no en los datos que me brinda mi experiencia personal. ¿Sí? Por eso yo siempre les pregunto a los pacientes, bueno, a ver, vos pensaste millones de veces que te ibas a enfermar. ¿Cuántas veces te enfermaste gravemente? Pensaste millones de veces que te ibas a morir. ¿Cuántas veces te moriste? Entonces, está bueno esto como para poder desdramatizar la situación y darnos cuenta que es peor el estrés que nos generamos todo el tiempo que pensamos en algo negativo que la situación en sí misma, ¿sí? La situación estresante en sí misma. Doctora, sirve, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi vida, si me empiezo a sentir con un poquito de pequeño dolor de cabeza, ciertas cosas específicas, donde de repente me cruza el pensamiento, me siento mal. Y yo he aprendido a pelearme con ese pensamiento y le digo, no, me siento bien, todo va a estar bien, tal. Y luego ya dejo pensar en eso y me doy cuenta que nunca pasó nada y me sentí bien el resto del día. ¿Sí tiene un poder fisiológico el pensamiento? Sí, sí, claro que sí. Y para terminar con la pregunta anterior, el segundo punto que iba a decir es que las enfermedades tienen una base biológica, sí, una predisposición que tiene que ver con lo físico, pero también tiene que ver con lo aprendido, con lo heredado, pero de la experiencia familiar, de la experiencia social. Es decir, que tiene todo un condimento psicológico y esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí? Después la cuestión física se trabajará con el médico, pero siempre la conjunción de esos dos aspectos, de esas dos áreas. Y con respecto a esto que vos me preguntás, a ver, está bueno que cada uno pueda reconocer a ver qué le pasa, cómo lo puede manejar, cómo lo puede tramitar, pero la psicoeducación es fundamental para esto, ¿sí? Porque nos da herramientas claves, ¿sí? ¿Qué hago con este pensamiento? ¿Cómo hago para modificarlo? Y además está comprobado que todo lo que pensamos se va a traducir en síntomas físicos, ¿sí? Si yo digo que estoy a punto de tener un ataque de pánico, lo voy a tener, ¿sí? Porque yo estoy generando con mi pensamiento esa reacción fisiológica, ¿sí? Sí. Todo parte de la mente. Doctora, y ahora hay una contraparte. Veamos, nosotros estamos hablando ahorita de la hipocondría y de la gente que por todo se siente enferma y lo pone a un nivel superior y se sienten peor que enfermos y de paso comparan sus males con los de otras personas para ver si todavía son peores. Ahora, tenemos la otra, y que quieren ir al médico 10 veces por año, 15 veces por año. Tenemos la otra parte, una persona que aún estando enferma, dice que se siente bien, pero lamentablemente sí tiene una enfermedad, sí tiene una condición que debe atacar médicamente
y no lo hace. Eso también, eso pudiera ser como que el antagónico del hipocondríaco, una persona que a pesar de que está enferma, se siente sana y está enferma de verdad. Sí, sí, y además eso también es un síntoma de ansiedad, porque mucha gente procrastina, es decir, posterga el ir a consultas médicas justamente por el miedo y el temor a el resultado, a qué le van a decir, a qué diagnóstico le van a dar. Por eso hay mucha gente que deja de hacer eso que teme. Yo siempre lo que les sugiero es que todo lo que nos genera temor hay que enfrentarlo para que ese miedo se vaya. Y se va a ir después, no se va a ir a priori. Hay que hacerlo aún con miedo, y más si hay una enfermedad real y que es necesario tratarla. Pero bueno, también está la otra cara, que es la gente que sufre de ataques de pánico y que va miles de veces a las guardias médicas, y los médicos se cansan de decirle, no tenés nada físico, tenés que ir a hacer un tratamiento psicológico, y derivan a psicólogos cognitivos y derivan a psiquiatras, porque hoy se sabe que eso es lo que más funciona. Entonces está bueno también que uno acepte que no tiene nada físico y que muchas veces el estrés y que nos hace sentir que tenemos alguna dolencia física. Y bueno, cuesta aceptarlo, pero la verdad es que la ansiedad puede llevar a tener muchos síntomas físicos. Yo lo que siempre escucho es eso, ay, está somatizando, ay no, él está somatizando el fallecimiento de su mamá, él está somatizando, eso de somatizar pasa mucho, doctora. Sí, somatizar sí, pasa mucho, pero por esto que digo, que a veces se nos mezclan las emociones, se nos mezclan los pensamientos, es tal el miedo que tenemos a padecer determinadas enfermedades que las empezamos a sentir y empezamos a escanear el cuerpo. El COVID, ¿tengo dolor de garganta? ¿No estaré teniendo dolor de garganta? ¿Estaré respirando bien? Eso es algo, lo escucho 200 veces por día con los pacientes. Es algo que le pasa a todo el mundo, estar escaneando todo el tiempo el cuerpo a ver si estoy bien. Entonces, por eso le indico, ustedes ocúpense, hacer un chequeo anual o si realmente hay un síntoma que hay que evaluar. Eso está perfecto, hay que ocuparse, pero ya preocuparse en extremo y irse al lado del dramatismo total, ¿sí? Eso es lo que hay que tratar de evitar. Por eso hablamos de graduar las emociones y la intensidad con la que las vivimos. Y olvidarse de radiomiseria, Augusto. Sí, esa me encanta. Nada de radiomiseria. Gracias, doctora, por estar con nosotros desde Buenos Aires con, bueno, este tema tan maravilloso como lo es las personas hipocondríacas. Ya sabemos que tenemos que desconectarnos, pero sí prestar atención cuando es serio. Normal. Y confiar en los médicos. Tomamos una pausa, Augusto. Así es. Adiós, bye bye. Volvemos con más aquí en La Buena Onda.